números 1 de 14. La actual alcaldesa nació y se crió en la capital, donde su padre tenía una tienda de ropa de caballero y de señora en la que aprendió desde muy pequeña el valor del trabajo. Todos los veranos lo ayudaba a atender a los clientes, en su mayoría extranjeros, gracias a su manejo de los idiomas por estudiar en un colegio francés, las Damas Negras. Unas monjas que también le despertaron el interés por la izquierda y ese mundo liberal que en ese momento era tabú en España. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». 2 de 14. Fruto del ambiente liberal en el que se crió en el colegio francés, la actual alcaldesa de Madrid descubrió desde muy pronto el interés por el pensamiento libre y por el intercambio de ideas. En el colegio me enseñaron mucho, me dejaron crecer y me ayudaron a pensar, rememora la propia Carmena de esta época. Recuerdo con placer las clases de filosofía, allí discutiendo. Era muy hermoso. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». 3 de 14. Manuela Carmena tuvo claro desde muy joven que se quería dedicar a las leyes. Cursó la carrera en la Universidad de Valencia, una de las pocas mujeres en nuestro país que realizaban estudios superiores, donde descubrió un nuevo mundo de conocimientos y experiencias y, de paso, conoció a su marido, Eduardo Leira. Ambos formaban parte del Sindicato Democrático Estudiantil. Ella ocupaba el cargo de subdelegada de Derecho y el de subdelegado de Arquitectura. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». 4 de 14. Manuela Carmena y Eduardo Leira contrajeron matrimonio en 1967 en una ceremonia oficiada por Jesús Aguirre, quien sería después duque de Alba, en un enlace híbrido entre boda civil y religiosa, según palabras de la propia alcaldesa. En esa época era muy complicado casarse fuera de la iglesia, ya que en ese caso el Estado no reconocía el matrimonio. Por ello, el entonces cura los casó pero sin un carácter religioso marcado. «Bueno, pues yo os voy a casar, simplemente, en nombre de los hombres», dijo Aguirre. Juntos han tenido 2 hijos, Eva y Manuel. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». 5 de 14. Recién casada y con un futuro profesional prometedor, la carrera de Carmena prosperaba a pasos agigantados. Pero el 24 de enero de 1977 la joven letrada vivió uno de los momentos más duros de su vida, el atentado en el despacho de abogados laboralistas de Atocha, que ella misma fundó pero en el que no se encontraba ese día. A mí no me gusta hablar del asesinato, me gusta hablar de la vida de mis amigos que se quedaron ahí, recuerda. F. 6 de 14 años después, Carmena se adentró en el mundo de la judicatura con una larga y sobresaliente carrera como abogada tras de sí. Pasados los 34 años lo dejó todo y comenzó a estudiar unas oposiciones, con las que llegó a ocupar su primer cargo como juez de primera instancia de instrucción en San Lorenzo del Escorial. Yo me encontré a los 34 años, tras llevar 14 ejerciendo de abogada, defendiendo solo a obreros que había terminado ya una etapa de mi vida, y pensé que debía cambiar, afirmó en ese momento en una entrevista a RTVE. Captura del programa de RTVE. 7 de 14. Primero la abogacía, luego la judicatura y, por último, la política. Carmena dio el gran salto a este mundo el 24 de mayo de 2015, cuando ganó las elecciones con su candidatura por Ahora Madrid. Era una política que desde el comienzo, y como ocurrió con su homóloga barcelonesa Ada Colau, prometía traer un cambio en las viejas formas que habían conquistado el ayuntamiento hasta entonces.
G3. 8 de 14. Hacer un repaso a los 75 años de la vida de Manuela Carmena es recordar la cabalgata de los Reyes Magos de 2016. Concretamente, la vestimenta de los monarcas, una especie de túnica o camisón con colores brillantes que muchos padres y espectadores criticaron. Tanto desde el público como desde otros partidos políticos achacaron a la alcaldesa que estos outfits restaban veracidad al desfile de sus majestades por las calles de Madrid. G3. 9 de 14. La etapa de Manuela Carmena en la política ha dejado divertidas anécdotas, como su tradicional posado con el bombín de los enterradores para celebrar el entierro de la sardina. Se trata de una ceremonia en el ayuntamiento donde los encargados de este evento colocan a la alcaldesa la vestimenta típica de estos profesionales, bombín negro a juego con una amplia capa de la misma tonalidad. Un atuendo que Carmena luce siempre con una sonrisa amplia. G3. 10 de 14. En 2015, cuando ambos se inician en el mundo de la política, la relación entre Carmena e Iglesias era excelente. Un tándem de izquierdas que prometía revolucionar lo que denominaban «vieja política». Pero conforme han pasado los años, el distanciamiento ha sido más que evidente y en estas últimas semanas se ha producido el cisma definitivo. La alcaldesa de Madrid conforma un partido independiente con Íñigo Errejón, con la consiguiente ruptura de las relaciones entre Carmena e Iglesias. 11 de 14. En su amplio catálogo de vestimentas, y siendo una madrileña nacida y criada en la capital, la alcaldesa también quiso tener un guiño con su tierra vistiéndose de chulapa, o al menos llevando los complementos necesarios para que su outfit recordara a este traje regional. Ocurrió en el pregón de las fiestas de San Isidro, en el que se la pudo ver luciendo orgullosa un mantón negro con flores blancas y unos largos flecos que casi arrastraban hasta el suelo, que combinó con un broche en forma de flor en su solapa, aunque no un clavel. G3. 12 de 14. Desde que llegó al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha habido muchas disputas políticas, y también personales. La más sonada ha sido la difícil relación que han mantenido Cristina Cifuentes y Manuela Carmena, además por el choque de competencias, gobierno de la comunidad autónoma y del ayuntamiento, respectivamente. Sin embargo, ellas siempre han tratado de mantener las apariencias de puertas para afuera, con instantáneas como esta en la que se las ve amigables. G3. 13 de 14. Estas navidades la alcaldesa sufrió un accidente doméstico, el segundo desde que está en la alcaldía, y terminó con un tobillo roto. La propia Carmena fue la encargada de relatar lo sucedido con una publicación en sus redes sociales de su pie escayolado: «Esta Navidad me va a tocar estar en reposo y dejarme cuidar por mis familiares». Una información que posteriormente completó su equipo y explicó que había tenido que ser intervenida y tendría que guardar reposo las próximas semanas. G3. 14 de 14. Cuando no está metida de lleno en la política del ayuntamiento o disfrutando del tiempo con su familia y sus hijos, hay un hobby que le encanta: la cocina, como demuestra con esta fotografía con la que inició su cuenta de Instagram. Carmena es una gran maestra entre fogones, sobre todo con la repostería y con sus famosas magdalenas. ¿Será ella la encargada de hacerse su propia tarta de cumpleaños para soplar sus 75 velas, o encargarán este manjar a alguna pastelería? Redes sociales. La actual alcaldesa nació y se crió en la capital, donde su padre tenía una tienda de ropa de caballero y de señora en la que aprendió desde muy pequeña el valor del trabajo.
Todos los veranos lo ayudaba a atender a los clientes, en su mayoría extranjeros, gracias a su manejo de los idiomas por estudiar en un colegio francés, las Damas Negras. Unas monjas que también le despertaron el interés por la izquierda y ese mundo liberal que en ese momento era tabú en España. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». Fruto del ambiente liberal en el que se crió en el colegio francés, la actual alcaldesa de Madrid descubrió desde muy pronto el interés por el pensamiento libre y por el intercambio de ideas. En el colegio me enseñaron mucho, me dejaron crecer y me ayudaron a pensar, rememora la propia Carmena de esta época. Recuerdo con placer las clases de filosofía, allí discutiendo. Era muy hermoso. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». Manuela Carmena tuvo claro desde muy joven que se quería dedicar a las leyes. Cursó la carrera en la Universidad de Valencia, una de las pocas mujeres en nuestro país que realizaban estudios superiores, donde descubrió un nuevo mundo de conocimientos y experiencias y, de paso, conoció a su marido, Eduardo Leira. Ambos formaban parte del Sindicato Democrático Estudiantil. Ella ocupaba el cargo de subdelegada de Derecho y el de subdelegado de Arquitectura. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». Manuela Carmena y Eduardo Leira contrajeron matrimonio en 1967 en una ceremonia oficiada por Jesús Aguirre, quien sería después duque de Alba, en un enlace híbrido entre boda civil y religiosa, según palabras de la propia alcaldesa. En esa época era muy complicado casarse fuera de la iglesia, ya que en ese caso el Estado no reconocía el matrimonio. Por ello, el entonces cura los casó pero sin un carácter religioso marcado. «Bueno, pues yo os voy a casar, simplemente, en nombre de los hombres», dijo Aguirre. Juntos han tenido 2 hijos, Eva y Manuel. Captura del programa «¡Qué tiempo tan feliz!». Recién casada y con un futuro profesional prometedor, la carrera de Carmena prosperaba a pasos agigantados. Pero el 24 de enero de 1977 la joven letrada vivió uno de los momentos más duros de su vida, el atentado en el despacho de abogados laboralistas de Atocha, que ella misma fundó pero en el que no se encontraba ese día. «A mí no me gusta hablar del asesinato, me gusta hablar de la vida de mis amigos que se quedaron ahí», recuerda. F. Años después, Carmena se adentró en el mundo de la judicatura con una larga y sobresaliente carrera como abogada tras de sí. Pasados los 34 años lo dejó todo y comenzó a estudiar unas oposiciones, con las que llegó a ocupar su primer cargo como juez de primera instancia de instrucción en San Lorenzo del Escorial. Yo me encontré a los 34 años, tras llevar 14 ejerciendo de abogada, defendiendo solo a obreros que había terminado ya una etapa de mi vida, y pensé que debía cambiar, afirmó en ese momento en una entrevista a RTVE. Captura del programa de RTVE. Primero la abogacía, luego la judicatura y, por último, la política. Carmena dio el gran salto a este mundo el 24 de mayo de 2015, cuando ganó las elecciones con su candidatura por Ahora Madrid. Era una política que desde el comienzo, y como ocurrió con su homóloga barcelonesa Ada Colau, prometía traer un cambio en las viejas formas que habían conquistado el ayuntamiento hasta entonces. G3. Hacer un repaso a los 75 años de la vida de Manuela Carmena es recordar la cabalgata de los Reyes Magos de 2016. Concretamente, la vestimenta de los monarcas, una especie de túnica o camisón con colores brillantes que muchos padres y espectadores criticaron.
Tanto desde el público como desde otros partidos políticos achacaron a la alcaldesa que estos outfits restaban veracidad al desfile de sus majestades por las calles de Madrid. G3. La etapa de Manuela Carmena en la política ha dejado divertidas anécdotas, como su tradicional posado con el bombín de los enterradores para celebrar el entierro de la sardina. Se trata de una ceremonia en el ayuntamiento donde los encargados de este evento colocan a la alcaldesa la vestimenta típica de estos profesionales, bombín negro a juego con una amplia capa de la misma tonalidad. Un atuendo que Carmena luce siempre con una sonrisa amplia. G3. En 2015, cuando ambos se inician en el mundo de la política, la relación entre Carmena e Iglesias era excelente. Un tándem de izquierdas que prometía revolucionar lo que denominaban «vieja política». Pero conforme han pasado los años, el distanciamiento ha sido más que evidente y en estas últimas semanas se ha producido el cisma definitivo. La alcaldesa de Madrid conforma un partido independiente con Íñigo Errejón, con la consiguiente ruptura de las relaciones entre Carmena e Iglesias, en su amplio catálogo de vestimentas, y siendo una madrileña nacida y criada en la capital, la alcaldesa también quiso tener un guiño con su tierra vistiéndose de chulapa, o al menos llevando los complementos necesarios para que su outfit recordara a este traje regional. Ocurrió en el pregón de las fiestas de San Isidro, en el que se la pudo ver luciendo orgullosa un mantón negro con flores blancas y unos largos flecos que casi arrastraban hasta el suelo, que combinó con un broche en forma de flor en su solapa, aunque no un clavel. G3. Desde que llegó al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha habido muchas disputas políticas, y también personales. La más sonada ha sido la difícil relación que han mantenido Cristina Cifuentes y Manuela Carmena, además por el choque de competencias, gobierno de la comunidad autónoma y del ayuntamiento, respectivamente. Sin embargo, ellas siempre han tratado de mantener las apariencias de puertas para afuera, con instantáneas como esta en la que se las ve amigables. G3. Estas navidades la alcaldesa sufrió un accidente doméstico, el segundo desde que está en la alcaldía, y terminó con un tobillo roto. La propia Carmena fue la encargada de relatar lo sucedido con una publicación en sus redes sociales de su pie escayolado: «Esta Navidad me va a tocar estar en reposo y dejarme cuidar por mis familiares». Una información que posteriormente completó su equipo y explicó que había tenido que ser intervenida y tendría que guardar reposo las próximas semanas. G3. Cuando no está metida de lleno en la política del ayuntamiento o disfrutando del tiempo con su familia y sus hijos, hay un hobby que le encanta: la cocina, como demuestra con esta fotografía con la que inició su cuenta de Instagram. Carmena es una gran maestra entre fogones, sobre todo con la repostería y con sus famosas magdalenas. ¿Será ella la encargada de hacerse su propia tarta de cumpleaños para soplar sus 75 velas, o encargarán este manjar a alguna pastelería? Redes sociales. Jaleos 2:35 de la madrugada. H.